Retomamos las clases, lo hacemos con buena onda y vamos a tratar de comenzar un tema nuevo para que en el transcurso de la semana ustedes lo analicen y al viernes ya por lo menos puedan responder 2 o 3 actividades. Así no salimos del ritmo que nos hemos planteado hace 3 semanas. El tema que vamos a iniciar el día de hoy tiene que ver con la generalización de la idea de energía mecánica que ustedes vieron en física mecánica. Ustedes saben bien que conceptos como energía cinética, energía potencial, energía mecánica total, sistema conservativo, sistema no conservativo, trabajo, sobre todo trabajo y energía, tiene mucha aplicación, es una forma útil, una forma agradable de resolver problemas en física mecánica, pero ¿cómo hacemos para adaptar ese tipo de ideas a nuestra física eléctrica? Entonces, empecemos a repasar conceptos como energía potencial, energía cinética, energía mecánica total, energía total, ¿sí? Y también sistemas conservativos, sistemas no conservativos. Fíjense bien en la primera diapositiva cuando uno empieza a hablar de trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Resulta interesante pensar en qué es trabajo. Para nosotros trabajo, si me permiten ponerme de pie y si ven bien, acá en mi tablero improvisado, trabajo era simplemente el producto punto entre la fuerza por la distancia. Y lo pongo en forma generalizada porque evidentemente una distancia, si ustedes tienen una distancia recorrida en línea recta, esto va a ser X. Y el asunto es, ¿cuál es la relación entre trabajo y energía? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Ustedes saben que esto es una magnitud de tipo escalar, ¿sí? Y se mide en el sistema internacional en Joule. Y el asunto es que si uno se pone a trabajar con energía, ¿sí? Hay un reflejo más o menos horrible, ahí está. Si uno se pone a trabajar con energía, el concepto de energía potencial también nos da, cuando hacemos los cálculos, nos da unidades de Joule, o sea, unidades de trabajo. Debe haber alguna relación. Ustedes saben que sí hay una relación. Dos tipos de energía potencial. Uno es la energía potencial gravitatoria y la otra es la energía potencial elástica. Recuerden que la energía potencial gravitatoria se calcula como U igual mgh, ¿sí? Y la energía potencial elástica, sobre todo si estamos tratando con un resorte, va a ser K sobre 2 por X a la 2. O sea, si esto, ¿sí?, lo escribimos como la cantidad que se estiró, se comprimió el resorte o la liga o la banda de goma, esta es la constante de elasticidad de esa banda de goma. Recuerden bien la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke. Entonces, este tipo de formas de calcular la energía potencial me da algo que también se mide en Joule. Se mide en Joule. Entonces hay una relación entre esta energía y el trabajo, ¿ok? Ahora bien, si nosotros vamos un poco más adelante, ustedes saben que la forma de hacer ese cálculo para la energía potencial, poner el origen de la energía, el punto de la energía vale 0, es arbitrario. O sea, si se acuerdan de cuando yo tiraba, por ejemplo, una moneda desde el alto del edificio y caía a la acera del edificio, yo bien podía poner mi 0 de altura en la acera del edificio y medir hacia arriba, o también puedo poner
mi cero de la altura en lo alto del edificio y medir distancias negativas hacia abajo, dándome energías potenciales negativas, ¿sí? Y entonces el asunto es cómo relaciono esa energía potencial con ese trabajo. O sea, cómo relaciono lo que está escrito ahí arriba, ¿sí? Acá, ahí, con lo que está acá. A ver, me voy a hacer un costadito. Lo que está acá abajo, esas dos energías. Evidentemente, esas dos energías potenciales son cuando trabajamos con sistemas que son mecánicos. ¿Cómo hacemos para introducir un concepto parecido a la energía potencial, pero desde el punto de vista eléctrico, no enérgico, eléctrico? Fíjense un detallito que es importante. ¿Se acuerdan cuando yo sumaba, ¿sí?, algo llamado energía cinética, ¿sí?, distinto de esta acá? Esta acá le voy a poner una cosa para diferenciarla de esta energía cinética que sale de la palabra en inglés, ¿sí? Energía cinética. También podríamos usar en la forma para diferenciarlos, que no se confunda K con K, poner energía potencial y energía cinética, así nos ahorramos la confusión. Recuerda que esta energía cinética se escribía como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Voy a usar una V de este tipo para no confundir con una cantidad que vamos a ver después, ¿sí? Entonces, fíjense, decíamos, hey, perfecto, existen estas dos energías. Si el sistema es conservativo, la suma de la energía cinética más la energía potencial es igual a una constante. ¿Qué quería decir? Un sistema conservativo, ¿sí?, si esta crece, esta tenía que decrecer, o si esta crece, esta decrecía, de manera que estos dos, este número se mantenía. En un sistema conservativo ocurre eso, la energía mecánica total se mantiene constante. Quiere decir que estas dos se compensan, ¿sí? Se compensan. Si una crece, la otra decrece. En un sistema donde hay fuerza de fricción, existe una fuerza disipativa, entonces en ese sistema se dice que el sistema no es conservativo, porque cuando haga esta suma en un determinado punto del movimiento, me va a arrojar un valor, pero en el instante siguiente, en otro punto, hago de nuevo la suma y ya no es igual a este valor inicial. Por lo tanto, ha habido una pérdida de energía. Esos sistemas se llaman no conservativos. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con sistemas conservativos. Sería interesante trabajar, ¿sí?, con otra forma de ver, y es viendo cómo varía esto, cómo varía este sistema conservativo. Voy a borrar la parte superior, ¿sí?, esta parte, que es la que no me interesa, ¿sí? Y si yo digo, hey, voy a medir la variación de ¿qué? De la energía cinética, ¿sí?, más la energía potencial, ¿sí?, y eso es igual a la variación de la energía total, que hemos visto que es una constante, ¿sí? Tú sabes bien que la variación significa tomar energía después, energía antes. Y si es una constante, esta variación da 0. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial tiene que dar 0. Y eso es lo que yo me refería. Si una crece, la otra decrece. Si esta es positiva, esta tiene que ser negativa. Si esta es positiva, esta tiene que ser negativa. De manera que la suma me tiene que dar 0. Ojo con esto. Ojo con esto. Nosotros vamos a trabajar con esto mucho, porque de esto, ¿sí?,
va a surgir la idea de cómo asociamos esta cuestión con la energía cinética. Bueno, una forma de nosotros decir, hey, este sistema es conservativo o no conservativo, es de qué manera nosotros podemos asociar una energía potencial a un sistema. Fíjense la analogía que hay en esta diapositiva. Fíjense que cuando ustedes van comprimiendo un resorte, existe una fuerza contraria a la mano que comprime el resorte, que es dada por la ley de Hooke. ¿Se acuerdan? K por X o K por delta de X. Cada vez que van comprimiendo, la fuerza es mayor porque la fuerza que hace el resorte sobre la mano es mayor. Ahora, piensen de la misma manera cuando acerco a un cuerpo cargado positivamente una partícula positiva. A medida que se acercan más, ¿sí?, esa fuerza es cada vez más grande, porque recuerden que por la ley de Kirchhoff, la ley de Coulomb, esta fuerza va a depender de la inversa de la distancia al cuadrado. Y mientras más me acerco, es más fuerte, si se puede decir, es más intensa la fuerza de repulsión. ¿Ok? En consecuencia, es interesante hacer la analogía del resorte a la analogía de dos cuerpos cargados con el mismo signo de carga que se están acercando. O si nosotros pensamos con la energía gravitatoria, ¿sí?, la energía gravitatoria, ¿qué pasa si uno aleja del piso una masa? Y a medida que va subiendo, esa energía va aumentando, ¿sí?, esa energía potencial. ¿Y cómo se evidencia eso? Cuando uno suelta esa masa por acción de la gravedad, eso va cayendo y va desarrollando cada vez más velocidad. Y recuerden bien, ¿sí?, fíjense, ¿sí?, la energía cinética que va desarrollando es cada vez más alta y a expensas de la disminución de la energía potencial. Ahora, si vemos a la derecha, en la diapositiva, ¿sí?, ¿qué pasa si yo tengo un sistema de dos placas cargadas con la misma densidad de carga? ¿Sí? Por ejemplo, positivo y negativo abajo. El campo va hacia abajo. ¿Qué pasa si coloco una carga positiva, ¿sí?, y la coloco en la parte superior? Voy acercándola a la parte superior donde está cargado positivo. Evidentemente la fuerza de repulsión va a ser alta. A medida que vaya acercándome, la fuerza de repulsión va a ser alta. Pero si lo vemos desde la placa negativa, va a haber una fuerza de atracción. Recuerden bien que el campo es constante dentro de ¿sí?, de este sistema de placas. Si el campo es constante, la fuerza es constante. Entonces, la tendencia de la carga positiva va a ser alejarse de la placa positiva y acercarse a la placa negativa. Lo mismo que ocurre cuando tenemos un campo gravitatorio. ¿Qué pasa si cambiamos y decimos, no, mire, vamos a hacer el mismo experimento, pero en lugar de poner una carga positiva, ponemos una carga negativa? Ustedes saben que se invierte la fuerza, porque es la carga de prueba, se invierte en el signo, ponemos una carga negativa. Fíjense que la tendencia de la carga positiva, de la carga negativa, va a ser acercarse a la carga positiva y alejarse de la carga negativa. Entonces acá encontramos algo interesante. Encontramos que la forma de describir esa similitud, ese símil, esa analogía de energía potencial gravitatoria va a depender del signo de carga, porque la carga positiva tiende, entre comillas, a caer, mientras que la carga negativa tiende, entre comillas, a elevarse. Entonces hay dos formas de describir ese tipo de movimiento. Y para eso necesitamos trabajar con el concepto de trabajo, ¿sí? Concepto de trabajo, ustedes saben bien, ¿sí? No es nada fácil trabajarlo, pero fíjense, ¿sí?,
vamos a trabajar. Sobre todo en la parte inferior, ustedes vieron, en la parte inferior de la diapositiva, que por definición de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Fuerza igual a masa por aceleración. Siempre hemos trabajado con eso. ¿Sí? Entonces, fíjense un detallito muy interesante y concéntrense en la parte inferior de la diapositiva. ¿Sí? En la parte inferior de la diapositiva nosotros decimos que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ahora, por definición, aceleración, ¿sí?, es igual al cambio de velocidad sobre el tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí, están de acuerdo. Entonces, pero también ustedes saben que hay una fórmula de recurrencia entre aceleración y distancia. ¿Se acuerdan de esto? Velocidad final al cuadrado, y la voy a escribir, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Se acuerdan de eso? La aceleración, ¿sí?, va a ser igual ¿a qué? La aceleración va a ser igual a ¿qué? A velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. ¿Sí? Perfecto. Bien, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Muy bien. De acá yo puedo decir que trabajo es fuerza por punto, ¿sí?, desplazamiento. Definición de trabajo. ¿Sí? Es lo mismo. Definición de trabajo. ¿Cómo hago, ¿sí?, para cambiar fuerza? Fíjate, ¿sí? ¿Y cómo hago para cambiar desplazamiento? Fíjate que voy a hacer. Trabajo igual fuerza, masa por aceleración. ¿Sí? Voy a quitarle el carácter vectorial porque voy a suponer un movimiento rectilíneo. Ahora, aceleración, fíjate, es velocidad, ¿sí?, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 desplazamiento. Pero fíjate que ese desplazamiento es lo que estoy buscando. ¿Sí? Perdón. Acá es masa, aceleración, delta de x. Así está bien. Acá, delta de x. Así. Mira. Así. ¿Ok? Entonces, esto se va. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar trabajo igual a masa, ¿sí?, por velocidad 2 sobre 2 menos masa por velocidad inicial a la 2 sobre 2. ¿Dónde viste esto? O esto. ¿Dónde lo viste? Es esto, mira. Es esto. Entonces, esto que hemos demostrado ahí se llama teorema del trabajo y de la energía. ¿Sí? ¿Cómo se escribe el teorema del trabajo y de la energía? El teorema del trabajo y de la energía dice que el trabajo realizado es igual a la variación de la energía cinética, o sea, energía cinética final menos energía cinética inicial. O sea, si quieres escribirlo así, ¿sí?, esto es la energía cinética final, ¿sí?, cinética, y esta es la energía cinética inicial. O, dicho de otra manera, el trabajo es la variación de la energía cinética. Esto, el trabajo
igual a la variación de la energía cinética es igual, se denomina teorema del trabajo y la energía, ¿sí? En consecuencia, hey, yo para hacer un trabajo necesariamente tengo que acelerar un objeto, acelerarlo a través de una fuerza. Cuando hago eso, ocurre un trabajo. ¿Por qué? Porque cuando acelero un objeto necesariamente tuvo que haber un desplazamiento. Fuerza por desplazamiento, trabajo. Ahora, si hago un trabajo, necesariamente tiene que haber una variación de energía cinética. Lo mismo que yo agarre esta silla, ¿sí? Y esté quieta y hago una fuerza hacia allá. ¿Qué va a pasar con la silla? Se va a mover, ¿sí? Se va a mover hasta una posición final. ¿Qué hice? Cambié su velocidad de velocidad 0 a una determinada velocidad. He cambiado su energía cinética. He hecho un trabajo porque apreté la silla, ¿sí? Hice una fuerza con la silla, ¿sí? Y se desplazó una determinada distancia. Ok, pero ustedes saben que este trabajo, ¿sí? Se puede calcular de esta manera, ¿sí? Esto está expresado cuando la fuerza es constante o cuando el desplazamiento es constante, y ustedes saben que esto es igual a F delta de R coseno por definición del producto punto. Ahora, ¿qué pasa si es que alguno de estos no es constante? Puede pasar que la fuerza no sea constante. Entonces el trabajo lo vamos a calcular haciendo la integral de la fuerza por dr, suponiendo que en este infinitésimo de desplazamiento, ¿sí?, la fuerza sea constante. En la diapositiva ustedes van a encontrar esto como dl, ¿sí?, un desplazamiento. Entonces fíjense en la diapositiva, ¿sí?, si hago el cambio, ¿sí?, del trabajo para llevar desde A a B, ¿sí?, desde A hasta B, de F por dl, ¿sí?, ¿cómo hago para encontrar ese cambio, ¿sí?, de energía cinética? Es más sencillo. Por definición, ¿sí?, fuerza es igual a masa por aceleración, por la segunda ley de Newton, y la aceleración directamente es el cambio de velocidad respecto del tiempo. Y fíjense que ese cambio de velocidad respecto del tiempo lo puedo descomponer, ¿sí?, y asociar ese diferencial de tiempo al diferencial de longitud. Entonces me da otro diferencial de velocidad, aparece una velocidad al cuadrado. De manera que la energía cinética, fíjense, el trabajo, ¿sí?, es igual a la variación de la energía cinética. Tendríamos que hacer el ejercicio del cambio de variable para que nos salga el 1/2 para definir la energía cinética. Pero esta deducción, cuando las fuerzas y los desplazamientos son constantes, es igualmente válida y funciona. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando la fuerza es conservativa? Cuando la fuerza es conservativa, fíjense, si un cuerpo desliza desde una altura h hasta una altura menor, ¿sí?, la energía potencial disminuye, pero aumenta la energía cinética. Fíjense que la energía total, ¿sí?, si es conservativo, ¿sí?, la suma de la energía cinética más la energía potencial en los dos puntos tiene que ser la misma, porque no hay fricción. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo? Nosotros habíamos dicho que el trabajo era igual a la variación de la energía cinética. ¿Y por qué dice que el trabajo acá es la variación en la energía potencial? Veamos de nuevo en esta demostración que hicimos cuando consideramos que la fuerza y la distancia eran constantes. Fíjense sobre todo en esta, ¿sí?, en esta. ¿Qué pasa si acá, ¿sí?, paso esta al otro lado? Entonces me va a quedar que la variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía
potencial. ¿Sí? Esta la paso para el otro lado. Entonces, si el trabajo, fíjate, si el trabajo, ¿sí?, era igual a la variación de la energía cinética es menos la variación de energía potencial. Entonces yo podría decir, el trabajo es igual a la variación de la energía cinética, o el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial. ¿Por qué digo eso? Porque si realizo un trabajo, sobre todo si trabajo con un sistema gravitatorio, cuando cae, la energía cinética va aumentando. ¿Pero qué va disminuyendo? La energía potencial. Si esta aumenta, esta disminuye. Así que el trabajo es igual a la variación de las dos, a cada una, solo que una tiene signo positivo y la otra tiene signo negativo. Esta es la que nos interesa, porque a partir de esta vamos a trabajar. Entonces, fíjense en la parte, ¿sí?, en la parte, si cambiamos el trabajo a B, fíjense que es igual a la variación de la energía potencial, ¿sí?, pero con el signo invertido. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser la energía potencial menor menos la energía potencial mayor. O sea, la energía potencial en la parte inferior menos la energía potencial en la parte superior, para que esto me dé signo menos. ¿Sí? Ahora, si trabajamos con una fuerza conservativa, fíjense cómo queda. El trabajo es igual a la energía, al menos la variación de la energía potencial. Eso se ve en la parte inferior de la diapositiva. Y esa es la que nos interesa para hacer nuestra analogía eléctrica. Fíjense una cosa importantísima, ¿sí? Volvamos a nuestro sistema. Dos placas, una con carga positiva y otra con carga negativa, y una carga de prueba moviéndose, ¿sí?, dentro de esa zona con campo constante. Recuerden que si el campo es constante, la fuerza es constante, ¿sí? Bien, hay una distancia D entre esas dos. Vamos a demostrar dos cosas. Primero, vamos a demostrar que el trabajo es igual a la variación de la energía potencial. Y segundo, vamos a demostrar que no importa el camino por donde uno vaya, ese trabajo tiene que dar el mismo valor para decir que el trabajo realizado por una fuerza eléctrica es conservativo. Primero demostremos que el trabajo es igual a menos la variación de la energía. El trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial. ¿Cómo hacemos para demostrar eso? Fíjense, por definición, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Eso está en la mitad de la diapositiva. Si lo tomamos como producto punto, ¿sí?, como producto punto es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, fíjense que si tomamos una trayectoria rectilínea de la placa positiva a la placa negativa, si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, son paralelos, ¿sí?, si se está desplazando en línea recta desde la placa positiva a la placa negativa sin ningún ángulo, ¿sí?, o sea, el ángulo vale 0, entonces directamente tenemos que multiplicar la fuerza por el desplazamiento. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. Fíjense que queda la fuerza multiplicada por ambas posiciones. Ahora bien, esa fuerza, ¿sí?, esa fuerza yo la puedo expresar en función del campo. Recuerden que la fuerza es igual a la carga multiplicada por el campo. Reemplazo en ambas, ¿sí? Y fíjense que aparece por definición, ¿sí?, habíamos dicho que el trabajo era igual a menos la variación de la energía potencial. Entonces, fíjense que a Q por X final, QE X final le puedo llamar energía potencial final, y QE X inicial le puedo llamar X inicial, energía potencial inicial. Por lo tanto, fíjense que para este sistema en particular de dos placas, la energía potencial se puede calcular haciendo menos Q por el campo por la posición.
¿sí? Q, el campo, la posición. Ahora bien, hagamos de cuenta de que la trayectoria no es una línea perpendicular a la placa, sino una línea que tiene un determinado ángulo con las líneas de campo. Recuerden que las líneas de campo son perpendiculares a ambas placas. Fíjense que X inicial es el mismo, pero X final es otro, ¿sí? Entonces, fíjense que esa distancia va a ser mayor a la distancia del primer ejemplo. Pero si yo calculo, ¿sí?, delta de X por el coseno, de ese ángulo, ¿sí?, lo que estoy haciendo es calcular la misma distancia horizontal. Así que no importa qué trayectoria yo haga, me van a importar solamente el punto inicial y el punto final en línea recta. Es un sistema conservativo. Por lo tanto, la energía potencial, fíjense, va a ser siempre la misma expresión, menos el valor de la carga, ¿sí?, el valor del campo y la posición. Y va a depender solamente de la posición, no va a depender de la trayectoria. Si el campo es conservativo, como en este caso, ¿sí?, puedo definir la energía total, energía cinética más energía. Miren cómo queda la energía total. La energía cinética como la conocemos, y me queda la carga menos la carga, el campo y la posición. Fíjense, comparen con la expresión de energía potencial que vimos más adelante, ¿sí? Esta no la habíamos visto nunca, y además fíjense que en la energía total decimos vamos a sumar, pero este signo menos aparece como una resta. Ahora, pregunta, ¿cuándo se transforma en positivo este signo que aparece en la energía total para este sistema? Sí, tienen razón, cuando la carga es negativa. Cuando la carga es negativa, cambia el signo de la energía potencial y cambia, ¿sí?, el máximo de energía potencial. Fíjense este detalle. Si estoy cerca de la placa positiva y la carga de prueba es positiva, la energía potencial es mínima o máxima. Vamos a hacer como Dora la exploradora. A ver, ¿es mínima o máxima? Y no aparece, no va a aparecer para que elijas. Es máxima. ¿Sabes por qué? Porque la fuerza, ¿sí?, de repulsión hace que ésta tienda a moverse hacia la placa negativa, ¿sí? Y fíjate que la fuerza, la energía potencial, cuando está cerca de la placa negativa, es mínima. Si no, hay que graficar. ¿Vamos a graficar? Sí, hagamos un gráfico, ¿sí? Hagamos un gráfico. Energía potencial, ¿sí?, distancia, ¿sí? Supón que en la placa positiva esté el 0, ¿sí?, en la placa positiva, y te muevas hacia la placa negativa. Te vas moviendo. Si acá es 0, es 0. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando grafiques esa función? Esa función, menos u igual a menos q, ¿sí?, q x, ¿sí? Fíjate que q es positiva, e es una constante y x es el que va variando, ¿sí? Para 0 es 0, x es igual a 0. ¿Qué va a pasar cuando x va creciendo? Este signo menos, ¿sí?, va a decir que todo tengo que graficarlo para acá abajo. 0 está acá. Todo tengo que graficar para abajo, ¿sí? De manera que mi curva va a ser una recta que hace esto, ¿sí? Va creciendo. Y de acuerdo al valor del campo, me va a dar el valor del campo, y de la carga me va a dar la pendiente de la curva, ¿sí?, la pendiente de la recta. ¿Qué pasa si esta carga es negativa? Si esto es para Q positivo. ¿Qué pasa si pongo una carga negativa? Fíjate que se invierte, ¿sí? Si Q es menor que 0, ¿sí?,
Q menor que 0, se invierte, ¿sí? ¿Dónde va a tener el mínimo de energía? Cuando esté cerca de la placa positiva, y que vas alejando, va aumentando su energía potencial. Entonces es coherente la explicación de la energía potencial para la placa, ¿sí? Ahora vamos a resolver un problemita, ¿sí? Las partículas de rayos cósmicos provenientes del espacio continuamente sacan electrones de las moléculas del aire de la atmósfera. Una vez liberados, cada electrón experimenta una fuerza electrostática debido al campo eléctrico E, el cual es producido por la atmósfera, ¿sí?, de la Tierra. Las partículas cargadas que ya están en la Tierra. ¿Ok? Voy a tratar de ampliar esto. Ahora sí, ¿sí? Las partículas cargadas ya están en la Tierra. Cerca de la superficie terrestre, el campo eléctrico tiene una magnitud de 150 y está dirigido hacia abajo, o sea, hacia abajo, ¿sí? ¿Cuál es el cambio de energía potencial, de la energía eléctrica potencial de un electrón liberado cuando la fuerza electrostática lo hace moverse verticalmente hacia una distancia, hacia arriba, a una distancia de 500 metros? ¿Cuál es la velocidad final si se supone que parte del reposo? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo dibujamos eso? Bueno, ¿qué había leído mal el problema y lo había mal interpretado? Bueno, fíjense el modelo. La superficie de la Tierra, poblada de cargas negativas, ¿sí? Hay un campo hacia abajo, evidentemente el campo se dirige hacia el negativo, ¿sí? Y vamos a suponer una placa positiva acá arriba. Dice que llega un rayo cósmico, ¿sí? Un rayo cósmico, y libera un electrón. Libera un electrón, y ese electrón, que tiene su mayor carga, su mayor energía potencial acá abajo, tiende a desplazarse, ¿sí?, hacia arriba hasta un punto donde tenga su menor energía potencial, ¿sí? Y ese punto lo vamos a ubicar en 580 metros de altura, ¿ok? Eso es lo que dice el problema. A ver si no estoy mal. 520 metros de altura. Entonces, este es un problema, ¿sí?, donde me dice cuánto vale U acá y cuánto vale U ahí, la energía potencial, ¿sí? O si quieres, ponle energía potencial final, energía potencial inicial. Yo voy a usar U, ¿ok? La ecuación que vamos a trabajar es la ecuación de la energía, ¿sí? La energía es energía total es igual a 1/2 de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado menos que Q E por Y, en este caso porque vamos a ir suponiendo que sea Y igual a 0 acá y Y igual a 520 metros hacia arriba, Y hacia arriba, ¿sí? Bien, esto es la carga del electrón. Este E ya lo conocemos. ¿Cuánto vale? El E del electrón sale 500, sale 150 newtons sobre coulomb. E es igual a 150 newtons sobre coulomb. ¿Está leyendo bien? Sí, perfecto. Entonces conocemos todo, conocemos la masa del electrón y conocemos la velocidad acá y no sabemos la velocidad acá. ¿Cuánto vale la velocidad acá si parte de acá desde el reposo? La velocidad acá es igual a 0. Por lo tanto, la energía en este punto es igual a ¿qué? A 0 más, ¿sí?, la energía potencial. ¿Cuánto vale Y acá? Y es igual a 0. Entonces 0 más 0, la energía total vale 0. Oh, la energía total para el electrón en la cercanía de la Tierra vale 0. Y si el sistema es conservativo, acá arriba la energía total es igual a 0. ¿Sí? Esa energía total
va a ser igual 1/2 de la masa del electrón, ¿sí?, por la velocidad final al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Esta velocidad, la que te pide acá, ¿sí?, la velocidad final, la que te pide acá, más la carga del electrón, el campo, y Y igual a 520 metros. Voy a reemplazar todo lo que pueda. 1/2 de la masa del electrón. ¿Cuánto vale la masa del electrón? Si no estoy mal, era 9 punto algo. A ver, búsquenlo. Voy a poner masa del electrón, ¿sí? Esta velocidad no la conozco, pero acá sí, yo puedo poner 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Puedo poner los 150 newtons sobre coulomb. Y puedo poner los 520 metros, ¿sí? Y el asunto es, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? Hemos dicho que es un sistema conservativo, así que la energía en cualquier punto, la energía total en cualquier punto, tiene que valer lo mismo. Mira, acá vale 0, acá vale 0, acá vale 0, es el valor que hemos calculado en la base. Entonces, acá vale 0. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es directamente, entonces, calcular, despejar la velocidad, ¿sí? La velocidad es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, o si quieren, pongo paréntesis y pongo acá, ¿sí? 1.6 por 10 a la menos 19, ¿sí? Newton sobre coulomb, bueno, newton metro, me va a dar newton metro por 150, ¿sí? 150 por 520, ¿sí? ¿Ok? Y abajo, y acá va un 2 por, y acá abajo va la masa del electrón. Y todo esto a la 1/2, ¿sí? Acá debería ir los famosos 520 metros, ¿sí? 1/2. ¿Cuánto vale esto? Ustedes pongan en la calculadora y seguramente les va a dar un valor altísimo, del orden de 10 a la 6, 10 a la 7 o 10 a la 8. Hagan la prueba de calcular este valor, sustituyendo esto, háganlo a mano, ¿sí? Yo no me acuerdo muy bien la masa del electrón, así que voy a dejar que ustedes lo hagan. Y el asunto es que, ¿qué hicimos al resolver este problema? Lo que hicimos fue demostrar que la energía total es conservativa. Si calculo 0, o el valor 0 acá, vale 0 en todas partes para el electrón. Es interesante porque estamos resolviendo problemas donde la energía se puede calcular y estamos definiendo una nueva energía potencial llamada energía potencial eléctrica. Va a depender de la carga, ¿sí? Va a depender de la carga. Entonces, si seguimos avanzando un poquito más, ¿sí? Ay, me pasé feo. Avanzamos un poquito más. Entonces, una vez que hemos resuelto este problema y he encontrado que el trabajo, siempre vamos a partir que el trabajo es menos la variación de energía potencial, y encontramos una expresión de energía potencial para este sistema de las placas, vamos a definir algo que se llama potencial eléctrico. Potencial eléctrico, distinto a energía potencial. Se calcula potencial eléctrico en función de la energía potencial. Vamos a calcular ese potencial eléctrico como dividir la energía potencial entre la carga de prueba, ¿sí? En este caso del problema tendríamos que dividirla entre la carga del electrón, ¿sí?
Entonces tú sabes bien que si pongo carga negativa dividido carga negativa, el signo menos no desaparece, se mantiene. Por lo tanto, para este sistema el potencial eléctrico, fíjate que ya no depende de la carga de prueba, solo va a depender del campo, ¿sí? Y depende de la posición. Y es una función absoluta, ¿sí? Fíjate cómo está graficado, es una posición absoluta. Como no depende de la carga, solo depende del campo, fíjate que el potencial eléctrico va a ser mayor en la carga positiva y se hace cada vez menor, ¿sí? A medida que se va alejando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para demostrar eso? Para demostrar potencial. Fíjate abajo en la parte inferior, si yo divido el trabajo entre la carga, lo que estoy haciendo es dividir, ¿sí? Dividir cada una de las energías potenciales entre la carga. Y fíjate que eso me va a dar campo por distancia y el otro me va a dar 0, ¿sí? Porque hemos dicho de que en la posición A la energía potencial es igual a 0 para la carga positiva, como lo estamos haciendo acá. Entonces, si yo quiero calcular el diferencial de potencial, la diferencia de potencial, fíjate que no es más que multiplicar el campo, por la distancia que separa ambas placas. La diferencia de potencial es muy importante, párenme bola en este caso, porque no es más que comparar los potenciales eléctricos en ambas placas. Y fíjense que en uno de ellos se toma el potencial eléctrico máximo en la placa negativa y el otro se toma el potencial eléctrico 0. Esto es relativo, jóvenes, esto es relativo. Dependiendo de dónde parta, yo voy a calcular el potencial. Fíjense este detallito. Cuando yo tengo dos cables eléctricos, ¿sí? Dos cables eléctricos en sus instalaciones domiciliarias, uno se dice que es el vivo, ¿sí? Y el otro se dice que es el neutro. La diferencia de potencial, ¿sí? Se dice que es 110 voltios, ¿sí? El potencial se mide en voltios. Ahora, ¿quién no te dice que el vivo, si el vivo está a 510, ¿sí? Y el neutro está a un potencial de 400? La diferencia entre los dos es 110. Entonces, a no confiarse y decir, hey, esto está 0 y el otro está 110, sino que la diferencia entre ambos es 110. Eso es lo que quiere decir la ecuación de abajo. Y mira que la diferencia de potencial no es más que el trabajo por unidad de carga para llevar desde una posición A hasta una posición B. O sea, tiene relación, ¿sí?, entre el trabajo eléctrico sobre la carga de pruebas. Yo voy a hacer el trabajo de llevar la carga de pruebas desde una posición A hasta una posición B, y eso no es más que la diferencia de potencial. Eso es importante, la relación entre la diferencia de potencial y el trabajo, porque nos va a servir más adelante, ¿sí? Muy bien, entonces definimos potencial como una función absoluta. En este caso es una función negativa, una recta negativa, de pendiente negativa, ¿sí?, que va decreciendo, ¿sí?, a medida de que me alejo de la placa positiva, ¿sí? Fíjate que si es una función negativa, ¿sí?, el máximo está en la placa positiva y el mínimo está en la placa negativa, porque es una función negativa. Recuerda el orden de los negativos, ¿ok? La unidad del trabajo es Joule y la unidad del potencial es Joule sobre Coulombio, que se llama voltio. Perfecto. Entonces, te piden que encuentres la diferencia de potencial en esta trayectoria en particular. ¿Cómo hago? Bueno, el problema que se plantea es el siguiente, ¿sí? Son líneas de campo que van hacia abajo. Quiere decir que el campo va en esa dirección y me pide que calcule la diferencia de potencial entre este punto y este punto, siguiendo esta trayectoria,
¿sí? Fíjense un dato interesante. El trabajo es igual a la variación de la energía potencial, menos la variación de la energía potencial. El potencial está descrito como la energía potencial dividido la carga de prueba. Ya hemos encontrado en la anterior diapositiva que la diferencia potencial entre dos puntos es el trabajo, ¿sí?, que resulta de llevar desde el primer punto al segundo punto dividido la carga de prueba. Fíjense que para calcular el trabajo según esta trayectoria, yo lo que tengo que hacer es calcular el trabajo que va de A hasta C más el trabajo que va desde C hasta B, y eso es igual al trabajo que va desde A hasta B, ¿sí? Y ese es lo que voy a poner acá. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Quién es el que hace el trabajo? Recuerda bien que necesitamos para calcular el trabajo, cualquier trabajo es la fuerza por la distancia, o sea, el desplazamiento, ¿sí? Una cuestión importante acá, fíjate, la fuerza, ¿sí?, va en esa dirección. La fuerza va, y fíjate que la distancia va en esa dirección, ¿sí? El desplazamiento va en esa dirección y la fuerza va en esa dirección porque el campo va en esa dirección. Y recuerda que esta es una carga positiva. La que estás moviendo es una carga positiva. Hay una fuerza hacia abajo y la estás desplazando hacia allá. Hay un ángulo mayor que 90 grados, ¿sí? Cuando yo haga esto, F, ¿sí?, F por D por el coseno del ángulo, ese ángulo es mayor que 90 grados. Seguro que este trabajo me da negativo. Me va a dar negativo, ¿sí? Este trabajo, ¿sí?, de acá hasta acá, WCD es menor que 0, un trabajo negativo. Veamos cómo resulta calcular el trabajo de acá hasta acá. Fíjate que la fuerza sigue apuntada en esa dirección. ¿Qué ángulo hay entre las dos? 90 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. Entonces, este trabajo se calcula de esta manera y este trabajo vale 0, ¿sí? Es lo mismo. Si tú proyectas este segmento, seguramente multiplicado por el coseno te va a dar este segmento. Es lo mismo que calcular el trabajo en esa dirección, ¿sí? Ahora, fíjate, este trabajo, ¿sí?, ese trabajo es menor que 0 porque el coseno es negativo. ¿Dónde está el mayor potencial? ¿Acá o acá? Si da final menos inicial, me da negativo. ¿Dónde está el mayor potencial? Si la diferencia, potencial acá, ¿sí?, potencial en A, potencial en B, menos potencial en A, y esto es menor que 0, ¿sí? Porque recuerda, esto era igual al trabajo, ¿sí?, que va de A hasta B sobre la carga de prueba, ¿sí? Y eso es menor que 0 según hemos encontrado, ¿sí? Fíjate que si esto es menor que 0, quiere decir que el potencial en A, ¿sí?, es mayor al potencial en B, ¿sí? Mayor al potencial en B. ¿Será verdad? Veámoslo. ¿Qué decía la placa? En el ejemplo anterior de la placa, cerca de la placa positiva el potencial era mayor y cerca de la placa negativa es menor. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? El error está en que vamos con un movimiento en contra del campo, el movimiento contra la naturaleza del movimiento. Recuerda, si es una placa positiva, si es una carga positiva y el campo va hacia allá, tiende a moverse allá. Estamos yendo en contra
¿sí? Es natural que el potencial vaya cambiando, ¿sí? Vaya cambiando. En consecuencia, esto da negativo porque estamos haciendo un movimiento contra la naturaleza natural del movimiento de la carga positiva a nivel del campo. Bueno, bien, hemos resuelto eso. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa si generalizamos? Pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando tenemos una carga puntual. Fíjense la distribución de líneas de campo, cómo dibujamos el campo, y queremos mover una carguita, ¿sí? Desde un punto A hasta un punto B, pero ya me cambió, ya no es la misma simetría que en la placa cargada, ¿sí? Recuerdan, las placas cargadas el campo era constante. Acá el campo va cambiando. Recuerden que el campo depende de 1 sobre R a la 2. Va cambiando. Ahí sí, jovencitos, hay que hacer una integral. Hay que hacer una integral y evidentemente, fijémonos cómo podemos hacer para aprovechar el hecho de que el campo es conservativo. Fíjense en el gráfico en la derecha. Nosotros dijimos que el trabajo era igual a la integral de F por dL. Siempre vamos a partir y que va del punto A al punto B. Fíjense esta cuestión. Si tomamos la trayectoria directa de A hasta B, es una trayectoria que a nosotros evidentemente no nos conviene porque no sabemos integrar ese tipo de trayectorias. ¿Qué tal si el trabajo lo dividimos calculando desde A hasta C y desde C hasta B? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el trabajo desde A hasta C es 0. ¿Sabes por qué? Porque la fuerza, ¿sí?, es radial y la trayectoria es parte del círculo que está centrado en Q, y esa trayectoria siempre es perpendicular a la fuerza. Entonces, cuando vayas a hacer el producto punto, coseno de 90, el trabajo desde A a C es 0. Y solamente te queda calcular el trabajo que va desde C hasta B, ¿sí? O es lo mismo trasladarse desde el radio A, fíjate que la circunferencia tiene radio A, desde A hasta B sobre una de las líneas de campo. Eso quiere decir que el campo es conservativo, solo importa la distancia inicial y la distancia final, pero en línea recta y siguiendo una de las líneas de campo. Calcular el trabajo entre A y B da lo mismo seguir la trayectoria desde A hasta B directamente o desde C, que es equivalente a A porque es la misma distancia a la carga, hasta B, y vamos sobre una de las líneas de campo. En consecuencia, vamos a calcular esa integral. Fíjate, si yo calculo eso sobre una de las líneas de campo, la fuerza la puedo expresar por la ley de Coulomb, ¿sí? Y afuera tengo dr. Fíjate qué interesante. Si voy desde R1 a R2, donde R1 es cercano y R2 es lejano, ¿sí? Fíjate que 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q, Q0 y R2 salen fuera de la integral porque son constantes. Y me queda dr sobre R2, o sea, la integral de R a la menos 2. Y tú sabes bien que la integral de R a la menos 2 es R a la menos 1 sobre menos 1, o sea, menos 1 sobre R a la 1 sobre R. Y fíjate cómo queda después de reemplazar los valores de los límites de integración. Fíjate que es 1 sobre RA menos 1 sobre RB porque la función tiene un signo negativo adelante. Entonces, calcular la energía potencial para una carga puntual va a depender de la carga que genera el campo y de la carga de prueba, ¿sí? Fíjate que mientras esté más cerca, la energía potencial es más grande, y mientras que esté más lejos, es más pequeña. Solo si, mira el detalle,
ambas cargas tienen el mismo signo. Si tienen signo distinto, se invierte la función, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si tienen distintos signos? Cuando estén más cerca, la energía potencial va a ser más grande, y cuando estén más alejadas, perdón, cuando estén más cerca, la energía potencial va a ser más pequeña, y cuando estén más lejos, la energía potencial va a ser más grande. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, seguro que me entiendes. Si tienen el mismo signo, ¿sí? Si son ambas positivas o son ambas negativas, cuando estén cerca, ¿sí? La fuerza de repulsión va a ser grande, entonces la energía potencial es grande, y cuando estén lejos, la energía potencial va a ser mínima, va a ser más pequeña. ¿Ok? Eso es lo que hemos encontrado acá. Entonces, si tenemos esa función de energía potencial, fíjate a la derecha, ¿sí? Fíjate a la derecha. ¿Cómo graficamos la energía potencial? Si ambas tienen el mismo signo, ¿sí? Fíjate que cuando están muy cerca es máxima y va decreciendo a medida de que se alejan. Pero si ambas tienen signos distintos, ¿sí? Va a ser mínima cuando están cerca, y fíjate que cambia de signo. La energía potencial siempre va a ser negativa, mínima cuando están cerca, y va a ser máxima cuando estén lejos. Va a tender a 0 como máximo, ya que es negativa, 0 es el máximo de todos, ¿sí? ¿Cómo hago para definir potencial? Lo que hago es esta energía potencial eléctrica dividirla entre la carga de prueba, ¿sí? Y fíjate que la diferencia de potencial directamente es dividir cada energía potencial del punto entre la carga de prueba. Le da lo mismo que decir que la energía potencial es absoluta. La energía potencial es absoluta y va a depender únicamente de la carga que está originando el campo. Si la carga es positiva, ¿sí? El potencial es máximo cuando está cerca y es mínimo cuando se aleja. Si la carga es negativa, va a ser una función negativa, va a ser mínima, ¿sí? Mínima cuando esté cerca de la carga, y va a ser máxima cuando se aleje. Es coherencia. Fíjate, si tengo esta carga positiva y esta carga negativa, esta negativa y esta positiva, en esta cercanía la energía potencial es máxima, y a medida que se aleja, ¿sí? Se aleja la carga, ¿sí? De este punto, se aleja de este punto, así, la energía potencial va disminuyendo, pero disminuye, llega a 0, disminuye. Cuando te acercas a la carga negativa, la energía es la mínima, la energía potencial es la mínima de todas, ¿sí? Mientras que cuando analizamos el potencial, como es una función absoluta, el potencial es máximo, ¿sí? Cerca de la carga positiva, máximo cerca de la carga positiva, y a medida que se va alejando, ¿sí? Y se acerca a la carga negativa, el potencial va a ser mínimo. ¿Ok? No pasa eso con la energía. La energía potencial depende del signo de las dos cargas. Entonces, fíjate un dibujito en 3 dimensiones del potencial. Se supone que en el centro, ¿sí? Del cono, ¿sí? Que tiene como máximo, o que tiende a tener como máximo un 2, hay una carga positiva, y con el cono que tiene un mínimo en menos 2 hay una carga negativa. Entonces es como un sombrero mexicano invertido, 2 sombreros mexicanos, y el potencial va de un máximo valor, el potencial eléctrico va de un máximo valor a un valor mínimo, potencial eléctrico dado por la carga potencial, y se calcula de esta manera, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo del potencial a partir del campo eléctrico? Qué pesado que es esto, ¿no? Fíjate que el trabajo es igual a la integral de A desde A hasta B de la fuerza por la diferencial de longitud, y es igual a menos
la variación de energía potencial. Eso ya lo hemos visto. Ahora, nosotros sabemos que el campo es igual a la fuerza sobre la carga, ¿sí? ¿Qué tal si reemplazamos a la fuerza por el campo multiplicado por la carga y lo ponemos donde dice fuerza? Fíjate cómo se transforma. Se transforma en la diferencia de potencial, ¿sí? Diferencia potencial igual a la integral, ¿sí? Desde A hasta B del campo por el recorrido, por la trayectoria, ¿sí? Ahora, hay algo sustancial. Recuerda que en integral, cuando tú inviertes los límites de integración, puedes invertir el signo de la integral, ¿sí? Si vas de A hasta B, tiene un signo, pero si haces la integral desde B hasta A, esa integral tiene signo negativo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando esta integral sea positiva, ¿sí? Vamos a decir que es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para llevar desde A hasta B. Cuando tenga el signo negativo, vamos a decir que es el trabajo realizado por una fuerza externa para vencer la fuerza eléctrica, o sea, lo está haciendo contra la naturaleza del desplazamiento de la carga. Recuerda que las cargas tienden a desplazarse naturalmente dado la fuerza eléctrica, pero ¿qué tal si yo meto una fuerza externa y hago que esa carga se mueva contra del campo, por ejemplo? Entonces tendría que ponerle signo negativo a la integral porque lo estoy llevando de B hasta A, ¿sí? Fíjate las trayectorias ahí en el dibujito, ¿sí? Ahí va desde A hasta B, llevado por el campo, y desde B hasta A, llevado por la fuerza externa en contra del campo. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir esto? Yo puedo calcular, sabiendo el valor del campo, puedo calcular el potencial en cualquier punto. Es un ejercicio muy interesante, ¿sí? Puedo calcular, por ejemplo, qué potencial tiene esta determinada carga, ¿sí? Trayendo una carga desde el infinito hasta determinado punto. Puedo hacer eso. Vamos a tratar de explicar realmente en esta diapositiva cómo interpretamos los signos, ¿sí? Cómo interpretamos los signos. Voy a revisar, ¿sí?, un poquito en nuestro tablero cómo hacemos con los signos. Resulta que en la diapositiva nosotros tenemos que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para ir desde A hasta B es igual a la integral desde A hasta B de la fuerza por la trayectoria o el diferencial de longitud, ¿sí? Y a su vez eso es menos la diferencia de potencia, la diferencia de energía potencial final, sería en B menos U en A, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros a nuestra fuerza eléctrica, ¿sí?, la representamos como el campo multiplicado por la carga de prueba? Evidentemente, si eso lo introducimos acá, me va a quedar que la integral entre A y B, ¿sí?, entre A y B de E, esto es vectorial, recuerda, E por Q de prueba por DL, ¿sí?, es igual a menos V menos UA. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo esto lo paso a dividir acá? Q0. Ahí. Mira que tenemos menos el potencial en B menos el potencial en A. Entonces, a esto es lo que tenemos que creer. Ese es el trabajo natural hecho por la fuerza, ¿sí?, debida al campo eléctrico. Y mira, es menos el potencial en B y el potencial en A. Si fuese una carga de prueba positiva, el potencial en B
es menor que el potencial en A, porque lo que está generando es en el ejemplo está generando el campo una carga positiva. Recuerda que cerca de la carga, ¿sí?, el potencial es mayor, y lejos de la carga el potencial es menor. Este paréntesis era negativo, con este signo menos se hace positivo, por eso la fórmula aparece de esa manera. ¿Qué pasaría si hago la integral al revés? Hago la integral de B hasta A para vencer esa fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjate que acá tendrías que ponerle un signo menos, ¿sí?, y poner acá menos BB menos BA. O como está en la diapositiva, ¿sí?, fíjate que se repite, lo que hace es poner BA adelante y con este signo menos todo queda positivo, pero tienes que recordar, ¿sí?, que si la carga que está generando el campo es positiva, ¿sí?, lo que corresponde es hacer esta interpretación según la posición. Nosotros vamos a usar mucho esto, lo vamos a escribir de esta manera. Ponemos el signo menos acá, ¿sí?, y lo vamos a escribir así, mira, BA, BB, para ser coherentes con los signos, ¿sí?, BA, BB. Y nosotros vamos a resolver un ejemplito interesante que está en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, fíjense que ¿se acuerdan de la esfera no conductora uniformemente cargada? Perfecto, ¿sí? Lo que podemos hacer es decir, ¿qué pasaría si nosotros traemos una carga de prueba desde el infinito, ¿sí?, hasta la superficie de la esfera y calculamos en esa región, ¿sí?, calculamos el potencial, ¿sí?, la función potencial, porque acá estamos tratando de calcular la función potencial. Luego, una vez que llegamos a la superficie, ¿sí?, tratamos de calcular la función potencial en el interior de la esfera, ¿sí? ¿Y cómo vamos a usar? Vamos a usar, mira, la que les decía que era de interés, la que tiene la integral con los extremos de integración, los límites de integración invertidos, es la que tenemos en la parte de atrás del tablero, ¿sí? Entonces, fíjate un detallito, para eso debo conocer el campo, ¿sí? Debo conocer el campo. Vamos a hacer la integración en la parte de atrás, en mi tablero, ¿sí? Voy a borrar y voy a poner la función con la cual comenzamos, ¿sí? Fíjate en detalle cómo varía el campo. Lo que yo voy a hacer es B en A próximo a la carga, menos B en B, lejano a la carga, es igual a menos la integral entre B y A de E diferencial de L, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Ahora, yo desconozco estas dos, las desconozco realmente, pero a mí lo que me interesa es calcular, ¿sí?, si esta es la esfera uniformemente cargada, calcular en este punto genérico BA el potencial, ¿sí? No sé el potencial en ese punto genérico, cuánto vale, pero lo puedo suponer una incógnita, ¿sí? ¿Qué pasaría si digo que este B en B lo voy a calcular cuando B, ¿sí?, tienda a infinito? ¿Qué valor tomará B lejano a una carga positiva, ¿sí?, de esta naturaleza? ¿Se acuerdan cómo era la función potencial? Sí, supuestamente lejos en el infinito de una carga positiva, este potencial B en B vale
0. Entonces para nosotros es fácil decir, bueno, esto vale 0 y me quedo b en a, así. Y decir es la integral desde infinito, ¿sí?, hasta un punto R. Ya no le llamas R, en un punto R, para ser genéricos, ¿sí? Para ser genéricos. Recuerda que el camino es así, de L es en esa dirección, hacia la carga, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esta integral, ¿sí? Menos, ¿sí?, menos la integral desde infinito hasta R de ¿quién? De E de L coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Sí? Si esta es una carga positiva y el campo va así y el dl va en esa dirección, esto vale 180 grados. Entonces este coseno, ¿cuánto vale? Vale menos 1. ¿Sí? Perfecto. Bien, fíjate, si yo reemplazo, ¿sí?, si yo reemplazo E por la expresión que aparece ahí en el gráfico a la izquierda del campo, el campo es que la carga que está generando el campo, ¿sí?, 1 sobre 4pi epsilon 0 dividido r a la 2, y el asunto es que tenemos r como variable, ¿sí?, y tenemos dl. ¿Cómo vamos a hacer? El truco consiste en cambiar de variable, ¿sí? Si L va en esta dirección, yo sé que R va en dirección contraria, así que voy a decir simplemente que voy a hacer el cambio que dr sea igual a menos dl, ¿sí? Entonces te va a quedar acá menos dr, ¿sí?, por el menos 1 del coseno. Y fíjate, menos por menos más, y la integral te queda menos integral de infinito hasta r de 1 sobre 4pi epsilon 0, ¿sí?, q sobre r a la 2 diferencial de r. Hey, fíjate, esta es la función potencial en un punto R que va desde la superficie de la esfera hasta el infinito. ¿Y cuánto crees que te va a dar? Sí, evidentemente tienes que hacer la integral de 1 sobre R a la 2, ¿sí? Y la integral de 1 sobre R a la 2 es menos 1 sobre R, lo que habíamos llegado hace rato. Fíjate, ¿sí?, fíjate los valores que aparecen, ¿sí?, acá en la gráfica de abajo, ¿sí?, hasta la superficie, ¿sí?, el potencial vale 1 sobre pi 4 epsilon 0, 1 sobre r, o sea, es lo que habíamos encontrado para una carga puntual. Y en la superficie, con mayor razón, ¿sí?, con mayor razón, el potencial es igual a la misma función pero evaluada en R mayúscula, en la superficie. Fíjate lo que pasa. ¿Qué pasará cuando hacemos e ingresamos dentro de la superficie, dentro del cuerpo cargado, de la esfera uniformemente cargada? Hey, cambia la expresión del campo. ¿Te acuerdas cómo expresábamos el campo dentro de la esfera? En la parte superior está, ¿sí?, dependía de R, una constante por R, era lineal, ¿sí? ¿Te acuerdas? Era lineal. Si introducimos y hacemos de nuevo la integral con los mismos cambios de variable, fíjate que esa integral va a ser la forma de una parábola, ¿sí?, de una semiparábola, ¿sí?, una función que esté representada por una semiparábola, y el potencial es máximo en el centro de la esfera, y que va disminuyendo a medida de que se acerca a la superficie, ¿sí?, en forma parabólica.
fuera de la superficie es hiperbólica y es igual a una superficie, al campo, al potencial para una carga puntual positiva, ¿sí? Fíjate el ejemplito. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo haces para resolver este problema si fuese un conductor? Y de nuevo se te viene a la mente que dentro del conductor el campo es cero. Pasa a la siguiente diapositiva y fíjate cómo cambia. Si haces la misma integración fuera, va a ser igual que una carga puntual, pero como el campo es cero adentro, cuando vayas a hacer la integral, evidentemente vas a encontrar que esa integral vale cero. ¿Qué quiere decir? Que el potencial es constante y tiene el mismo valor, ¿sí?, que en la superficie. Entonces, es importante tener en cuenta ese detalle. Si tenemos un cuerpo conductor, el potencial es el mismo en todo el cuerpo. Solo basta calcular en la superficie, es el mismo en todo el cuerpo. Entonces, ese detallito no lo perdamos de vista cuando vayamos a calcular energía potencial, que es más interesante de calcular porque este detalle del potencial en la superficie de un cuerpo conductor ayuda. Y sabemos que dentro del conductor el potencial es constante. Si no hay campo, el potencial es constante. De manera que toda la carga, recuerda, está afuera. Adentro no hay carga, ¿ok? Y además que no puede haber movimiento de carga dentro del conductor, ya todo está en las superficies. Por eso es que dices que el potencial es constante. Pasemos a la siguiente. ¿Y qué pasaría si queremos calcular, ¿sí?, el potencial cuando tenemos distintas cargas puntuales? Nosotros sabemos que para una carga puntual el potencial lo podemos calcular fácil. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, 4 cargas puntuales y te dicen, hey, calcula el potencial en el centro de las 4 cargas puntuales? ¿Cómo voy a hacer? Simplemente, esta es una función escalar, ¿sí? El potencial es una función escalar. Simplemente aplico algo parecido al sistema de superposición. Sabiendo la distancia desde cada carga hasta el centro del cuadrilátero ese, puedo calcular la función potencial, ¿sí?, para cada una de las cargas, sabiendo la distancia y la carga. Y lo que hago luego es sumar algebraicamente. Recuerda que la carga negativa va a producir un potencial negativo, la carga positiva un potencial positivo, entonces va a haber una suma algebraica. ¿Qué pasa si es que tengo un cuerpo uniformemente cargado? Ahí sí vas a tener que hacer la integral parecida a la que hacías cuando hacías campo eléctrico. Ejemplito, ¿sí? Calcule el potencial en un punto situado en el centro del cuadrado formado por esas cargas. Fíjate, va desde 12 nanocoulombios hasta 17 nanocoulombios, habiendo solamente una carga negativa de 24 nanocoulombios. Las distancias son iguales, es la diagonal del cuadrado, ¿sí? Entonces, si quieres, hacemos el calculito acá en mi pizarrón, en mi tablero, y vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, tenemos más o menos así un cuadrado, una carga, otra carga, otra carga, otra carga. ¿Por qué no digo Q1, Q2, Q3, T4? Porque están todas a la misma distancia del centro, ¿sí? En el centro del cuadrado, ¿sí? Y esta distancia es 1.3 metros. 1.3 metros ahí. Entonces, esta distancia, ¿sí?, es la mitad de la diagonal. ¿Recuerda cuál era la diagonal? La diagonal era L raíz de 2 o raíz de 2L, ¿sí? La media diagonal será raíz de 2 sobre 2L, ¿sí? Entonces todas las cargas tienen la misma distancia, que es una diagonal. Como venía diciendo, 12, ¿sí?, por 10 a la 9 coulombios, porque la carga 1, ¿ok? Y la distancia es
raíz de 2 sobre 2 L, ¿sí? Y así, para el potencial 2, simplemente vas a poner el mismo 1 sobre 4 pi epsilon 0, pero acá hay un signo negativo, ¿sí? Así que este potencial va a ser el único negativo, y acá vas a tener que poner 24 nanocoulomb por 10 a la menos 9 coulomb, y la misma distancia se va repitiendo para los 4. Si yo hago V3, ¿sí? Y V4, es importante, se va a repetir siempre, se repite siempre, ¿sí? La constante K y la distancia. Entonces el potencial total en el centro es 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿sí? Por 1 sobre raíz de 2 sobre 2 L, ¿sí? Y acá, ¿sí?, va a entrar los 12 nanocoulomb, ¿sí? ¿Sí? Los menos 24 nanocoulomb, ¿sí? Los más 31 nanocoulomb, ¿sí? Y los más 17 nanocoulomb, ¿sí? Y entonces ese potencial, ¿sí?, 1 sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre raíz de 2 sobre 2 por 1.3 metros, ¿sí? Y en el paréntesis pones la suma de estos dos. 12 menos 24 es menos 12, ¿sí? 31 más 17, ¿cuánto da? 31, hagámosla, 12, 7 más 1, 8, más 2, 10, menos 4, 6, ¿sí? 3 más 1, 4, más 1, 5, menos 2, 3, 36 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿sí? Fíjate, eso va a ser tu potencial cuando esto lo hagas en la calculadora, ¿ok? Y al lado hay un calculito que tienes que hacer. ¿Te acuerdas de el hilo largo infinito? Quiere que calcules cuál es el potencial generado por ese hilo largo infinito, ¿sí? Voy a borrar esto. ¿Sí? Y tú tienes un hilo largo infinito cargado positivamente, simétricamente, que tengo un eje, y a esta distancia, ¿sí?, quiere que calcules el potencial dado por un dq, ¿sí?, que está incluido en un dy. Tú sabes que dy es igual a una constante, por lo tanto dq es igual a la constante por dy. Bien, el potencial, si esto es una carga puntual, el diferencial de potencial va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿sí?, por dq sobre r. ¿Quién es r? Es este r. ¿Ok? Y el asunto es, si yo quiero el potencial total, tengo que hacer la integral de 1 sobre 4 pi epsilon 0, y este dq lo voy a cambiar por ¿quién? Por sobre r. ¿Se acuerdan cuando integrábamos senos y cosenos? ¿Se acuerdan que había algo que era parecido a esto? Lo pueden hacer, o si quieren pueden integrar. Recuerden que esto lo pueden trabajar, ¿sí?, haciendo r igual a ¿qué? R es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí?, a la 1 medio. Entonces r pueden escribir así, a la 1 medio, y fíjense, como la única variable es y, acá no hay necesidad de
de hacer senos y cosenos o trabajar, porque no es un vector, no tenemos que hacer componentes, porque esto es un escalar. Tendré que integrar desde menos infinito a más infinito. Si quieren y tienen miedo a hacer esto, transfórmenlo a senos y cosenos y también van a encontrar el resultado de la función potencial, ¿sí? Bien, eso es en cuanto a los ejercicios, ¿sí? Es un ejemplo de cómo calcular el potencial si yo sé las cargas. ¿Qué pasaría si queremos hacer algo al revés? Queremos calcular, por ejemplo, el campo a partir del potencial. Y ahí tenemos que ser un poco finos en cuanto a la matemática, ¿sí? Ustedes saben bien, ¿sí?, que la diferencia de potencial es proporcional al trabajo, entendido como la integral del campo por el diferencial de longitud, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es reducir, ¿sí?, y decir, hey, si voy a hacer esa integral, ¿sí?, delta de B, ¿sí?, BA menos BB, lo puedo expresar, y voy a cometer una herejía matemática, como la integral entre B y A, ¿sí?, de dB. Entonces, fíjense al lado derecho, yo puedo hacer esa igualdad. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, hey, mira, si tú tienes, ¿sí?, en el lado izquierdo de la igualdad una integral entre dos límites, y al lado derecho tienes otra integral pero con los mismos límites, quiere decir que los argumentos en el interior son iguales, ¿sí? Entonces, el asunto es que yo puedo tranquilamente decir que ese dB es igual al producto punto entre E por dL. Ahora, si es producto punto, ¿sí?, a E lo expreso con sus tres componentes en I, J y K, y al dL también. Entonces, fíjate que el dB lo puedo expresar, ¿sí?, como la definición de producto punto, la definición vectorial de producto punto. ¿Se acuerdan? El producto punto teníamos que multiplicar la componente X por la componente X del otro vector, la componente Y con la componente Y del otro vector y la componente Z por la componente Z del otro vector. Y esto me da algo muy interesante. Fíjense que si yo quiero calcular las componentes del vector B, del vector E, por ejemplo, ¿sí?, lo que tengo que hacer para saber cuánto vale la componente en X es derivar la función potencial respecto de X. Para saber la componente en Y, debo derivar la componente en B respecto de Y, y para saber la componente Z, debo derivar, ¿sí?, la función potencial respecto de Z, ¿sí? O sea, fíjense a la derecha, queda algo, ¿sí?, que es interesante, y es una operación matemática llamada gradiente. No sé si eso lo vieron en cálculo vectorial, el gradiente B. Si yo quiero calcular la función campo o las componentes del campo, simplemente tengo que aplicar el operador nabla a B, hacer el gradiente de B. Y entonces, hacer el gradiente de B no es más que derivar la función respecto de las tres variables. Eso es lo que puedo hacer para calcular el campo a partir de sabiendo la función potencial. No es nada difícil, solo que es un poco arduo y tenemos que ser ordenados. Fíjense, en este ejemplo, ¿sí?, tengo una función potencial, ¿sí?, y me pregunta, ¿sí?, cuánto es el campo, ¿sí? Describe un diodo, ¿sí?, como dos cilindros concéntricos, el cátodo negativo y el ánodo positivo, ¿sí? El potencial está dado por esa función, que es una función rara, C por X a la 4 tercios. X es la distancia desde el cátodo, o sea, desde el centro, ¿sí?, y la distancia entre los dos, el radio entre los dos, es de 13 milímetros.
y la diferencia potencial entre los dos es 240 voltios, o sea, la diferencia potencial entre A y B es 240 voltios. Y te piden que determines el valor en C. ¿Cuánto vale el valor de la constante? ¿Sí? Entonces, si tú quieres calcular el valor de la constante, simplemente, ¿qué vas a hacer? Tú sabes que V en el cátodo menos B en el ánodo es 240 voltios, ¿sí? Ahora, tú puedes evaluar, ¿sí?, esa función en A y en B y hacer la diferencia de las dos funciones, ¿sí? Y una vez que hagas la diferencia, le igualas a 240 voltios y de ahí despejas C. Pero lo interesante es el B, que dice que obtenga la fórmula del campo eléctrico en función de X. La función potencial solo tiene una variable X, no tiene Y ni tiene Z, así que directamente lo que tengo que hacer es derivar esa función respecto de X y vas a tener el campo eléctrico. Y ahora, ¿cómo haces para determinar el punto C? Cuando te piden la fuerza sobre el electrón cuando se encuentra en el punto medio de los electrones. O sea, tienes que evaluar el campo eléctrico en X igual al punto medio. Recuerda que el punto medio, ¿sí?, es la mitad de 13 milímetros, en 6.5 milímetros. Evalúa el campo eléctrico y multiplica por la carga del electrón y seguramente vas a obtener la fuerza. ¿Sí? Es interesante, sobre todo el punto B, que es la aplicación a lo que estamos visto adelante. Te queda como tarea, a partir de la expresión del potencial como el potencial para una carga libre, para una carga puntual positiva, que derives el campo eléctrico. Ahí sí vas a tener que buscar mucho papel, mucho lápiz, y vas a tener que hacer un cálculo largo de derivadas. Ahora veamos algo interesante que se llama superficies de equipotencial, ¿sí? Superficie de equipotencial me dice de que sobre esa superficie, ¿sí?, una superficie imaginaria, la diferencia de potencial es cero. ¿Qué significa eso? Significa que el campo, ¿sí?, realiza un trabajo nulo, la fuerza realiza un trabajo nulo. Tú podrías decir, sobre una superficie de equipotencial, el potencial es constante. Quiere decir que si el punto A y el punto B están en una superficie y da que los potenciales son iguales, se dice que pertenecen a una superficie de equipotencial. Por lo tanto, ¿sí?, puede pasar varias cosas. Por ejemplo, que la fuerza y el desplazamiento estén a 90 grados. Fíjate en el primer ejemplo, en el ejemplo A. Las líneas de campo son líneas paralelas. Las superficies de equipotencial son líneas perpendiculares a las líneas de campo. Y en cada punto de las líneas de equipotencial marcadas con azul, ¿sí?, el potencial es el mismo, ¿sí? Quizá lo veas con mayor detalle cuando tienes una carga puntual, ¿sí? Y las líneas de campo son líneas radiales. Los círculos concéntricos a la carga puntual son líneas de equipotencial. ¿Te acuerdas cuando hacíamos el cálculo del trabajo y decíamos que daba el trabajo alrededor de una circunferencia, ¿sí?, centrada en la carga, el trabajo daba cero? Sí, ¿sabes por qué? Porque el potencial en cada una de esas circunferencias es el mismo, son líneas o superficies de equipotencial. Y algo más complejo, fíjate un dipolo y cómo están dibujadas las líneas de campo y cómo están dibujadas las líneas de campo. Un detallito interesante. Fíjate que las líneas de equipotencial, ¿sí?, siempre son perpendiculares, forman 90 grados con la línea de campo. Eso es un detalle importante. Fíjate acá, tenemos dos cargas del mismo signo, ¿sí? Fíjate cómo son las líneas de equipotencial. Y acá en el otro extremo, el extremo negro del cuadrado,
¿sí? Hay otras cargas de otros signos. Fíjate cómo son las líneas de equipotencial para una distribución de 4 cargas que tienen el mismo signo. A ver, déjame. No, las negras son positivas y las blancas son negativas. Fíjate cómo van las líneas de equipotencial. Una cosa importante es que si las líneas de equipotencial están más cerca una de la otra, debes entender que la variación de campo es cada vez más intensa. O sea, estamos hablando de grandes cambios de campo o campos fuertes que van variando. Ahora, si las líneas de equipotencial están muy separadas, quiere decir que el campo es débil, ¿sí? La variación es lenta para el campo débil. Fíjate en este ejemplo, mira, el campo, en el ejemplo B, el campo cerca de la carga, ¿sí? Es fuerte, por eso las líneas de equipotencial están juntas. Cuando te vas alejando, el campo es débil y las líneas de equipotencial se van haciendo cada vez más distantes unas de la otra. Lo mismo en el dipolo. Lo mismo acá, la misma explicación. Fíjate la comparación que hay cuando tengo campo fuerte, líneas equipotenciales pegadas, y campo débil cuando estoy lejos, líneas equipotenciales apartadas, ¿sí? ¿Ok? Fíjate una explicación cómo es cuando están las líneas de equipotencial en una región donde el campo, ¿sí? es débil, ¿sí? Y regiones donde el campo es fuerte, en el dibujo que está en el extremo inferior derecho, ¿sí? Hay mucha... fíjate bien y responde, ¿sí? Según ese criterio, qué pasa con estas líneas de equipotencial. Pasemos a algo más interesante, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular el potencial, la energía potencia eléctrica por un sistema de carga? Como íbamos diciendo, calcular la energía potencial eléctrica requiere un poco de orden, porque tenemos que tener en cuenta las cargas de A2, ¿sí? Eso lo vimos en el cálculo cuando iniciamos el video, ¿sí? Si se acuerdan de eso. Entonces, tal como se plantea, vamos a tratar de usar algo que se llama, o que sea parecido al principio de superposición que usamos siempre. Fíjense en el ejemplo que está en la diapositiva, son 4 carguitas, ¿sí? Y tenemos que calcular el potencial de esas 4 carguitas, pero hay un detalle, no podemos contar de más en cuanto a las energías potenciales dadas por un par de cargas. ¿A qué me refiero? Fíjate, si tomo Q1 y Q0, ¿sí? Voy a tener una energía potencial, un aporte de un valor de energía potencial, ¿sí? Si tomo Q2 y Q0, tengo el segundo aporte. Si tomo Q3 y Q0, tengo el tercer aporte. Ya no debo incluir Q0 en los siguientes cálculos. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar Q1 y Q2, ¿sí? Y Q1 y Q3. Cuando hago eso, ya tengo 5 términos, ¿sí? 5. Y ya no tengo que incluir a Q1 ni Q0 en el siguiente cálculo. ¿Qué me quedó? Me quedó Q2 y Q3 para hacer el cálculo. Por eso dicen que la energía potencial, que es igual al trabajo necesario para traer una carga desde el infinito hasta un punto cercano, recuerden ese detallito, ¿sí? Recuerden el trabajo realizado por una fuerza externa para traer la carga desde el infinito hasta la cercanía del otro, era un trabajo realizado por la fuerza externa y era igual a menos el trabajo hecho por la fuerza eléctrica en forma natural. Pero recuerden también que ese trabajo era menos la variación de energía potencial. Ahora, si la variación de energía potencial desde el infinito hasta el punto es negativa y el trabajo es negativo, evidentemente la energía potencial y el trabajo tienen que compensar los signos. Por eso se dice que la energía potencial es igual
al trabajo para traer desde el infinito una carga en las cercanías de otra. Y esa energía potencial, fíjense cómo se calcula, ¿sí? Fíjense la formulita de abajo, es simplemente multiplicar Q0, ¿sí?, por las otras cargas dividido la distancia de Q0. Eso, ¿sí?, cuando ponemos Q0, pero también tenemos que tener en cuenta la interacción de las otras cargas, ¿sí? Entonces, si tenemos 4 cargas, este paréntesis, ¿sí?, seguramente va a tener 3 términos para Q0, 2 términos para Q1 con las otras cargas sin Q0 y un término para las últimas 2 cargas, y son 4 cargas. Son en total 6 términos. No se dejen confundir por esa sumatoria, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense lo que decíamos del trabajo, ¿sí? Si Q0 está solita, el trabajo es 0. Pero para traer, ¿sí?, Q2 en las cercanías de Q1, el trabajo es Q1 por Q2 sobre 4πε0, la distancia de R1, R2. Ahora, ¿qué pasa si queremos traer una tercera carga? Tenemos que hacer otros 2 trabajos, ¿sí?, que son Q1 con Q3 y Q2 con Q3. Y fíjate, las distancias que tenemos que poner son R1 de Q1 a Q3 y de Q2 a Q3, tal como está. Y así, si vamos trayendo otra carga, vamos a ir agregando términos. Y a eso se refiere el famoso trabajo. Pero nosotros solo queremos calcular la energía potencial, ¿sí? Y la energía potencial, fíjense, para las 4 cargas en la siguiente diapositiva, ¿sí?, simplemente es hacer la suma, ¿sí?, de 6 términos, combinando una con las 3 primeras, descartando esa primera, la que sigue con las 2 que quedan, y descartando esa, el trabajo final, la energía potencial entre las 2 finales, ¿sí? Entonces, esa es la forma de calcular la energía potencial. Ejemplito, ¿sí?, ¿cómo hago para calcular y ahí no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes, ¿sí? Ustedes que trabajan muy bien con X, Y y Z. ¿Cuánto vale la energía potencial para este conjunto de cargas puestas en los lados, en los vértices de un cubo? ¿Cuántos términos voy a tener ahí? Fíjense. Si tomo el de la esquina inferior izquierda, derecha, perdón, ¿sí?, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos en principio, ¿sí? 7. Descarto ese y tomo el que está exactamente arriba y seguro que tengo 6 términos más, ya van 6. Tomo el que sigue, tengo 5 términos más, el que sigue 4 términos más, así hasta terminar con los últimos 2. O sea, son muchos términos, no lo voy a hacer, ustedes lo hacen, ¿sí? Y van a encontrar una expresión para la energía potencial. Y ahí terminamos, qué bueno, terminamos ahí, ¿sí? Este video, mírenlo con mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, yo voy a estar atento al grupo de WhatsApp, ¿sí? Cualquier pregunta al grupo de WhatsApp, pero siempre con referencia a la presentación. Recuerden, el libro es bueno en la medida que el libro se abra y sea leído, porque si vas a esperar que yo te diga toda la verdad, en ese instante puedes usar este video para demandarme porque te estoy mintiendo. ¿Qué tal si yo estoy mintiendo? Corrobora todo o contradíceme todo lo que te estoy diciendo leyendo un libro o consultando cualquier otra fuente de información. A mí no me ofende realmente. El asunto es que tú tienes que preocuparte por aprender. Entonces nos vamos a ver en el siguiente video y yo estoy atento en el transcurso de la semana para que ustedes me hagan las preguntas pertinentes. Nos vemos. Adiós.